Muy buenas y seguidores. Esta tarde hemos programado una presentación especial con la doctora Alejandra Silva, quien ha querido abrirnos un espacio de su agenda para compartir un sábado por la tarde con todos nuestros amigos y seguidores este tema tan especial, tan bonito, tan sensible, que tiene que ver con el reconocimiento del estado civil de los hijos de crianza. A todos ustedes, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Doctora Alejandra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctora Alita, por la invitación. Para mí es un placer poderlos acompañarlos en la tarde de hoy. Doctora Y Alejandra, ¿podemos verificar el, el audio, por favor? si me escuchan en estos momentos, Te escuchamos perfecto, pero no te vemos. Ya, ahora sí. Audio y la imagen está perfecta. ¿me escuchan en estos Perfecto. momentos? Sí. Doctora ¿Listo? Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, doctora Alita, por la invitación. Para mí es un placer contar y acompañarlos en la tarde del día de hoy. Y por supuesto es muy importante porque es un sábado y usualmente lo destinamos para estar en familia. Y como este tema lo partimos de las raíces de la familia, pues me parece que es súper importante que todos los que nos acompañan tengan como esa misma sintonía familiar que representa un sábado de descanso en familia. Gracias. Bueno, doctora Alejandra, vamos a presentarte muy especialmente. Tú eres una abogada que tiene un gran reconocimiento y trayectoria en algunos aspectos muy destacados en la sociedad que tiene que ver con la conciliación. Por favor, cuéntanos exactamente cuál es la labor que tú realizas y cómo esta labor impacta a un entorno directo e inmediato de la sociedad, que es esa conciliación, esa forma de resolver pacíficamente los conflictos. Listo, por supuesto. La conciliación para nosotros, bueno, nosotros tenemos como abogada, voy a hablar, nosotros teníamos una concepción muy diferente de que este mecanismo, este medio para resolver situaciones de dificultades, de cómo poder abarcar una dificultad, un problema, poder acceder a ciertos mecanismos y necesidades para dar estrategias para que, primero, evitar un conflicto, evitar procedimientos judiciales, poder desarrollar de vía rápida y con un ánimo conciliatorio, poder destinar llegar a felices acuerdos para reducir los tiempos. Entonces, la conciliación, pues antes tenía en la 640, en la legislación tenían una concepción totalmente diferente. En la 2220 del año pasado, en realidad el Estatuto de la Conciliación cambió y dio un mecanismo amplio para todos los profesionales. Es decir, no solamente en la conciliación se va a basar solamente el abogado, sino que también detectando posibilidades para llegar a un acuerdo, él puede llamar a personas que sean idóneas en el tema específico. Voy a hablar muy rápidamente así. Si la conciliación es de un tema de construcción, pero el abogado, yo soy abogada y yo no soy ni ingeniera, ni arquitecta, ni sé ninguna circunstancia de este medio o de esta historia o de este arte de la construcción, entonces yo tengo la facultad como conciliadora, porque transitoriamente estoy investida de justicia, poder llamar un ejemplo a la decanatura de arquitectura de la universidad, un ejemplo, la del Atlántico, para que él me dé su concepto y me pueda dar herramientas para yo buscar esa negociación y poderles brindar a ellos competitivamente propuestas para arreglar el asunto, porque yo cómo voy a poder dar una propuesta si soy o no tengo como conocimiento de especialidad en ese tema. Entonces, pues la conciliación es para mí el mejor mecanismo que podemos llegar a resolver tanto las dificultades de fondo, y también nos ayuda a nuestra vida tanto personal y familiar, porque pues en realidad la mediación es que hasta Dios nos dice, mediten todo el tiempo en mí. Entonces, en realidad, ¿qué sucede? Partiéndolo de la historia divina. Entonces, desde ahí, de esa mediación parten nuestros comportamientos sociales y poder aprender a escuchar a los demás. Entonces, vivamos en una cultura de paz para poder resolver
tanto las situaciones personales como las de afuera, y no solamente resolver, sino que usted sea un creador de soluciones, porque la vida o en el mundo, hacer un problema es así, o sea, crearlo es inminente, pero solucionarlo, entonces usted puede convertirse en ese instrumento de paz para que usted sea no un creador de problemas, sino un creador para resolver situaciones, y eso es lo que que nos abarca en estos momentos la novedad del derecho. No solamente sea un abogado que cree conflicto o que vaya a la vía ordinaria, la vía judicial, para que usted crea hacer valer sus derechos de sus clientes, sino que usted construya sanamente unas propuestas para que usted sea tan idóneo en el tema que usted pueda crear y resolver esa situación con la creación de propuestas de pago o propuestas de pago o propuestas que puedan llevar a resolver y pueda usted mediar el asunto Y rápidamente. ayudarnos a construir la tan anhelada paz social. Doctora Alejandra, esta es una introducción para que nuestros amigos y seguidores puedan conocer el perfil de la invitada que tenemos en esta tarde. Pero ella no comentó exactamente a lo que yo iba, porque es bastante modesta. Ella es directora de 3 centros de conciliación que permiten no solamente conciliar, sino también a través de otros mecanismos de solución alternativa de los conflictos, pues llegar a la construcción de esas soluciones que ella menciona y que son la construcción también de nuestra paz social. Esta es nuestra invitada de esta tarde, una abogada destacada en el mundo de la conciliación, directora de 3 centros de conciliación y que también realizó su maestría. Y para poder obtener su título de maestra, realizó la investigación sobre los precedentes jurisprudenciales que dieron pie a la expedición de la Ley 2388, recientemente, ahora sancionada el 26 de julio del 2024. Doctora Alejandra, lo primero es esta maestría, ¿en qué fue y cuál es la motivación que tuvo para inspirarse justamente en este tema de los hijos de crianza para realizar su trabajo investigativo? Bueno, Alita, bueno, yo soy magíster en Derecho Privado, entonces de la Universidad Libre de Seccional Cúcuta. Entonces, en esa maestría, discutiendo con los compañeros, cada uno tenía su propio tema, y esto fue un debate en el salón de clases, y todos llegamos a un acuerdo porque el profesor nos dijo, hay unos temas que ustedes pueden dirigirse y pueden crear un libro para que cada uno en ese libro sea como un capítulo. Entonces lo hicimos por grupos, y con mis compañeros de la maestría cada uno decidió desarrollar su proyecto referente a los hijos de crianza. O sea que habemos 11 magíster o maestros en el tema, porque en realidad hicimos una investigación de fondo y de forma de cómo podría ser plantear, digamos, en ese momento la estructura legislativa, y también los desafíos que tenían las disposiciones en no tener una normativa que fuera trascendental y obligatoria de cumplimiento, sino que ya era potestativa de nuestras altas cortes. Entonces, en realidad esa fue la decisión, fue una decisión conjunta. Yo les confieso que tenía en mente un proyecto de estudio, pues, de ley de insolvencia, que también es un área que me desarrollo y que me especializo, que llevo muchos años trabajando en esto. Y cuando una compañera empezó a hablar, y ella dijo, yo soy hija de crianza, yo tengo mi padre a mí nunca me crió, pero tengo mi otro padre. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo dije, bueno, ¿cómo es eso? Y yo empecé a decir, y yo en mi familia, en mi familia yo he tenido primos de esa forma, y tengo un primito que es especial que también tiene esa situación. Entonces ahí fue cuando yo dije, esto me parece muy interesante, esto me gusta, y en realidad abarca pues una necesidad en ese momento de... Esos son los avances que ha llegado la posibilidad de las familias. O sea, así como nosotros vamos, el derecho va avanzando, y como también la sociedad va avanzando, la economía va avanzando, y todas las situaciones de escenarios, y quiero empezar a hablar en ese tema, porque es muy importante poder entender la familia
¿sí? Porque digamos, el nombre de la charla es hijos de crianza, ¿cierto? Y pues aquí abarca algo muy importante que constitucionalmente es protegido y es un bien, que es la familia, ¿sí? Entonces, por eso fue que decidimos como tal hacerlo y todos estamos muy contentos cuando ya vimos la legislación, porque pues sé que hay muchas personas que necesitan de este servicio y que se van a beneficiar muchísimos porque en realidad Colombia lo necesitaba. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a hacer un rápido saludo a las personas que se están conectando. Daisy Rojas, Sergio, Marta, Francia, un saludo muy especial a Ricardo. Pues la bienvenida a todos nuestros amigos, seguidores, a Rosario. Muchas gracias por conectarse esta tarde de sábado a esta transmisión. Y esta tarde de sábado escogimos que fuera un día de familia porque esto es un tema muy sensible. Los hijos de crianza generalmente creemos o los concebimos como el hijo de nuestro compañero o de nuestro cónyuge, lo que llamamos popularmente el hijastro o la hijastra, y padres y madrastras y padrastros, pues creemos que esa es como la forma básica de la concepción de los hijos de crianza. Sin embargo, existen otras múltiples expresiones de hijos de crianza. Hay familias en las que, por ejemplo, la hija muy joven quedó embarazada y entonces uno de sus hermanos o también los abuelos deciden coger y acoger en el seno de su hogar ese niño como propio y darle la educación, el afecto, el amor y generar estos lazos, este vínculo con ese niño que va creciendo y se convierte en un adulto. Y los derechos civiles que puede tener anteriormente no estaba muy claro cómo se pueden hacer valer y reconocer desde el ámbito jurídico. Anteriormente existía esto como mecanismos a través de la jurisprudencia. Y sobre esa jurisprudencia es experta la doctora Alejandra, porque justamente de ahí es que hizo la investigación para su trabajo de grado. Doctora Alejandra, antes de que entrara en vigencia esta ley, ¿qué existía y cuáles eran los reconocimientos de la Corte para poder otorgarle a estos hijos de crianza de diferentes condiciones derechos para que pudieran tener acceso pues a reclamar ese tipo de derechos? Listo. Yo hoy te voy a resolver esa pregunta diciendo algo que quiero que los que nos están escuchando y nos están viendo tengan muy claro por qué se viene desarrollando esta figura. Porque en realidad en la cultura, es decir, las familias por los siglos de los siglos se han venido transformando, como yo lo estaba diciendo anteriormente. La evolución de las familias, tanto de la convivencia, de la permanencia, ¿sí? Lo hablo de la permanencia porque, ¿qué sucedía? Nuestros bisabuelos o nuestros abuelos pudieron tener matrimonios de 60 años, de bodas de oro de 50 años, ¿sí? O que prácticamente duraron 70 años casados. Ejemplo, hace 70 años, hace 100 años, listo. Las familias permanecían en ese núcleo o en esa distribución y eran permanentes. Con la evolución de las necesidades económicas, en la evolución del reconocimiento de ciertos derechos que puede haber tenido, digamos, la evolución de las mujeres, lo puedo afirmar porque eso es algo muy importante, se empezaron a tener derechos y entonces las mujeres que en algún momento fueron maltratadas, que tenían posibilidad de decir, yo me quiero separar, aquí ya no va a haber esto, yo no voy a continuar aguantándome esto, entonces se empieza a crear nuevas formas de familias, ¿sí? Entonces, en esa evolución de formas de familia, nosotros tenemos que entender que así como evoluciona la tecnología, así como tenemos esto que anteriormente era totalmente, así mismo va evolucionando tanto lo económico, lo social y el derecho, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy claro que lo social y lo familiar nos adapta a que el derecho va evolucionando constantemente. Entonces, estos son riesgos o riesgos
que tenemos en el derecho o los que estamos en el derecho constantemente, por eso la evolución, porque asimismo socialmente como va cambiando digamos, la manera de vivir o de convivir, porque una manera es vivir y otra es convivir, ¿cierto? Entonces asimismo se van adaptando nuevos avances en el derecho. Entonces aquí tenemos que en Latinoamérica ya tenemos un reconocimiento de alguna figura que desde los siglos ha existido. Yo creo que todos los que nos acompañan el día de hoy tienen un familiar, han tenido un familiar, una situación donde nuestros abuelos, nuestros bisabuelos reconocieron a personas que ni siquiera tenían la consanguinidad, pero fueron criados en el seno de la familia. Y que en esa circunstancia hace tantos años ellos no podían acceder a tener los beneficios y los padres podían y los bisabuelos podían llamarlos hijos, nosotros también llamarlos tíos, pedirle la bendición, porque hacía todas las funciones del tío, ¿sí? Estoy dando un ejemplo. Entonces, en esa evolución y en esa situación que podemos entrar a que nuestra Constitución va entregando derechos personalísimos, derechos que ustedes y que las familias van teniendo, porque pues igual lo que se quiere siempre es hacer una protección del menor, o sea, de la personita más importante para la sociedad y para nosotros como Estado, porque el Estado terminamos siendo todos, pues son los niños. Y en esa búsqueda de derechos para ellos y protegerles el derecho, los derechos constitucionales, nacen todas esta serie de avances, pero no solamente de los niños, también de los adultos mayores o también de las personas que tienen alguna limitación, que es la ley 1996, que es la de los acuerdos de apoyo y directivas anticipadas. Entonces, esta situación que lleva a que la familia, entonces tenemos una familia en el 2024 totalmente evolucionada, totalmente avanzada, donde no solamente nosotros tenemos que hablar de una familia, de un componente madre, padre e hijo, sino que nosotros tenemos que cambiar, porque así mismo como nosotros tenemos, como hemos avanzado, también tenemos que cambiar las concepciones de familias. Entonces, ¿qué busca el derecho? Brindarle a usted el derecho a tener una familia como usted bien lo quiera. Si se puede constituir de una madre y un hijo, esa es su familia. No quiere decir que por hacer falta, digamos, por no tener la tradicional familia, usted no vaya a tener una familia. Eso es lo más importante acá. Independientemente de la constitución de su clase de familia, o usted, voy a dar un ejemplo. Yo tengo un hijo y me caso, entonces mi esposo tiene 6 hijos. Entonces, ¿qué son? Si nosotros hablamos, ya somos una familia, es decir, no solamente se compone de que yo ya me acerqué con mi hijo, sino que ya tenemos una familia y esa familia se constituye, entonces ya no solamente somos 2, sino somos 9 o 10, yo creo que 10. ¿Sí? Como lo dije, ahora nuestro modelo familiar es dinámico, es complejo y cada vez se está extendiendo y ampliando y modificando nuestras formas de familia. Damos un saludo muy especial a Fernando García, que nos hace un comentario. Una ley muy necesaria para equiparar los derechos de todos. Y hablando de todos, voy a hacer una lectura sobre lo que significa la definición que tiene la familia de crianza en la ley 2388 del 26 de julio del 2024. Familia de crianza, aquella en la cual ha surgido de hecho, o sea, fácticamente, de hecho, por causa de la convivencia continua, estrechos lazos de amor, afecto, apoyo, solidaridad, respeto, auxilio y ayuda mutua entre sus integrantes, propio de la relación durante un periodo de tiempo no menor de 5 años. Esta es la definición de esta familia de crianza. Entonces, ¿qué quiere decir? Básicamente, que acogemos a una persona en el seno de nuestro hogar, brindándole todos estos lazos de fraternidad, de amor, de apoyo, de fortaleza, y que esto es recíproco. Se genera un vínculo familiar mucho más fuerte que el que se puede tener también pues con los hijos reales, pero
a ese vínculo hay que hacerle unos reconocimientos y los reconocimientos del Estado civil. Doctora Alejandra. Aquí hablamos de derechos y de obligaciones, ¿no? En toda la ley está hablando de deberes y derechos, ¿sí? Y entonces cuando nos referimos a eso, estamos hablando de que no solamente el que reconoce el derecho a tener un hijo de crianza es el que se obliga, sino que también el que lo acepta, ¿cierto? Es recíproco. O sea, ambos también cumplen esa función, porque ¿qué sucede si en algún futuro el que ya es proveedor ya llegó a ser, digamos, de tercera edad y ya no puede tener esa facultad? Pero entonces el hijo de crianza también debe también tener está obligado sí, a también tiene que suministrar tener el alimentos. deber y la obligación de cuidarlo cuando esté adulto, ¿sí? Entonces, mire que esta ley, pues a mí parece, en mi concepto, es muy bonita, hablemoslo así, porque habla del amor. Mire qué legislación cuando usted le toca el amor, o sea, mire que eso está basado en los lazos familiares. Y eso es muy importante y lo tengo aquí determinado porque la naturaleza parte de una situación que nace del amor, no nace de una concepción. O sea, de la concepción es cuando yo tengo mi hijito y yo lo siento y es mío, pero ¿qué sucede acá? Los lazos de amor y de afecto, entonces es un sentimiento que va entretejiendo por esa convivencia y esa comunicación que se tiene y que es la conformación de la familia. Entonces, mire qué tan bonita esta figura y como habla el legislador en ver la necesidad de esas familias que en realidad lo que quieren es que primero haya una igualdad de posibilidades y de accesos, y ya voy a responder entonces la situación del tema de las altas cortes. ¿Qué sucedía? Digamos, no voy a hablar enfáticamente una puntualmente porque son varias. Ayer estaba hablando con un abogado y me dijo, en Pamplona yo tuve una del tribunal y ha tenido experiencia en toda esa circunstancia y hablábamos y debatíamos y en realidad esto es algo de la canasta familiar. Sí, esto es una necesidad porque ¿qué sucede? Voy a dar un ejemplo. Tenemos una familia, tenemos un policía, o hablemos lo mejor, una persona que trabaja en Ecopetrol. Se casa o tiene una convivencia con una personita y esa personita viene con un niño. Entonces ya no se dibujo solamente de él, sino también llevan un lapso de tiempo. Mire, la ley determina, aquí no da posibilidad a que haya que controvertir el tiempo, ¿sí? Es determinada. Se determina que tiene que tener una convivencia, un lazo por lo mínimo de 5 años. Esto lo tenemos que tener claro, ¿sí? Porque cuando las cosas se tienen claras desde el primer momento, pues nosotros ya estamos hablando, porque mucha gente, cuando tú empiezas a hablar de este tema, es que empiezan a decir, pero es que entonces ya cualquier persona lo puede hacer. No, qué pena. Aquí la ley es taxativa, aquí me está diciendo que son por lo mínimo 5 años y tiene que ser demostrado. Entonces partámoslo de la base de la presunción de buena fe. Esa familia que ya lleva y que se conformó para vivir por largos tiempos, la persona, el ingeniero de Ecopetrol, tiene un beneficio de estudio. Ya los niños terminaron su universidad, terminaron su colegio y pueden acceder a la universidad. Entonces, ¿qué sucedía? Pues el que tenía, el del padre, en realidad el que estaba reconocido como su hijo, el que tenía el registro civil de nacimiento. Consanguíneo, exacto. Entonces, pues podía acceder a la universidad que quería, pero entonces el hijito que va a decir, es que es mi hijo, o sea, ¿por qué me van a vulnerar esa posibilidad si es que también es mi hijo? Yo llevo 17 años criándolo con él, yo lo mantuve, yo lo hice, yo lo formé, o sea, es que vive conmigo, porque yo no voy a poder brindarle esa posibilidad. Entonces, mire que esto, primero, es un derecho de actualidad del 2024, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Voy a volver a la intervención de las familias de hace 60 años o 50 años, pues que tenían matrimonios de siglos de los siglos y podían vivir y morir en la misma familia. Acá tenían 11 hijos.
Y Acá tenemos una una gran pluralidad de hijos bajo el seno de un hogar que estaba establecido por, por un largo periodo. Ahora ya tenemos diferentes modelos familiares, que son, por ejemplo, parejas que se casan, vuelven y se separan, vuelven y se casan, y entonces son diferentes hogares, diferentes compañeros permanentes o cónyuges con sus correspondientes hijos. Entonces, estos hijos se cuidan y se crían al amparo de un hogar, pero tenían desigualdad en sus derechos. Y este ejemplo que ha puesto la doctora Alejandra es impresionante porque ¿cómo es posible que una persona que trabaja y tiene unos privilegios, unos beneficios para sus hijos reconocidos a través del estado civil, del registro, del registro civil de nacimiento, pero no lo pueda tener para aquel que quiere, que cuida, que ha tenido pues esta convivencia de largo tiempo, que supera estos 5 años y estaba desprotegido? Había acá una desigualdad. Alita, y llegando al momento, porque quise organizarla, porque es la primera intervención, es decir, en esa situación, yo quiero también, como ya les expliqué, familia, es muy importante también tener claro qué es el estado civil, porque muchas personas dirán, pero el estado civil, pues sí, es una notación que tiene de diferente, no tenemos claro el concepto, y entonces esta ley está hablando de un reconocimiento de un hijo de crianza. Entonces estamos hablando del núcleo familiar, un bien constitucionalmente protegido y que abarca todas las necesidades, porque de las familias se crecen las comunidades y van ejerciendo digamos, todo el desarrollo de la sociedad y lo que somos ahorita nosotros, un Estado social de derecho. Entonces, importantísimo tener claro qué es el estado civil. El estado civil de una persona es una situación jurídica en la familia y en la sociedad. Es decir, cuando yo me voy al estado civil, me voy a que es mi familia, pero que también lo hago público, ¿sí? Lo publico, es notorio, ¿sí? Y entonces hay una sociedad que determina, y él puede determinar sus capacidades de ejercer ciertos derechos y obligaciones. Es indivisible, intransferible y es personalísimo. Es decir, cada persona tiene un estado civil yo sé que yo estaba estudiando ese tema y yo decía, eso una conferencia, porque es que nos tenemos que entender que el estado civil nace desde que en el derecho el prematuro respira. Sí, rápidamente lo voy a hacer así. Entonces, al entrar en la vida, usted aquí adquiere derechos. Sí, también el Estado lo empieza a proteger. Usted es en estos momentos usted ya nace a la vida. Entonces, es un derecho constitucionalmente protegido porque es personal. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo del estado civil, me refiero y se deriva de hechos, de actos y de providencias. Entonces yo quería explicarles esta situación porque esto es muy bonito, porque aquí estamos hablando de una norma que es de amor, pero también que primero mira el estado civil. ¿Qué actos vienen de los hechos? Nacer o morir, un ejemplo. ¿Qué actos tenemos nosotros? Entonces yo me puedo casar, yo me puedo divorciar, yo puedo hacer la anotación de efectos civiles, yo puedo hacer disolución de la sociedad conyugal sin divorciarme. Entonces todas esas anotaciones van a estar registradas en su único registro civil, que usted como ciudadano colombiano, usted tiene ese derecho, ¿sí? Entonces ahí esas anotaciones van a estar, y es muy importante entenderlo porque primero partimos de que este derecho prevalece a la familia, ¿sí? Y que se adquieren derechos de comunidad, hablemoslo así, en la misma comunidad de la familia, pero que yo también tengo y se me hace la anotación en mi registro civil como hijo y también o sea, entonces entramos a una situación que es importante porque ahí va a estar tu historia, o sea, ahí va a estar desde el día que naces, todos los actos. Las providencias, ¿cuáles son? Las providencias, si hay una sentencia de presunta muerte, estás desaparecido,
Entonces, en el estado civil te hacen esa anotación. O que sin importar cuántas veces te hayas casado, van a aparecer todas, absolutamente todas, los esposos, las esposas, los divorcios, toda la situación, ¿sí? Entonces entramos a poder decir que esa es como nuestra historia de vida en el mundo, Es hablemoslo nuestra así. historia de vida de alguna manera privada que trasciende a la esfera pública y que trasciende a los derechos y obligaciones dentro de nuestro entorno social. Es correcto. Entonces, partamos de que primero, jurídicamente es reconocido. Entonces, el derecho me reconoce a mí. Tengo socialmente un estado que es casada, que soy divorciada, que enviudé, o sea, eso es el estado civil, para que nosotros tengamos claro y partamos de lo hijo de crianza, sale el resultado principal de la familia y el estado civil, donde se hacen esos tipos de anotaciones, por qué sucede por qué tenemos este derecho nosotros los colombianos y por qué en realidad se determina y se clasifica como ese hijo de crianza. Listo. Entonces yo quería hablar de esto puntualmente, la familia y el estado civil, para así que las personas que nos están acompañando pues tengan claro esta determinación y que solidariamente yo asumo obligaciones y deberes, ¿sí? Ante la familia, ante mi familia y ante la sociedad. Espérate, doctora Alejandra, vamos a seguir saludando a nuestros amigos y seguidores y a resolver algunas preguntas que nos están haciendo. Este estado civil, que ya quedó totalmente claro que es la forma en la que se expresa esas relaciones personales, familiares y que quedan manifestadas y sentadas en un documento de público conocimiento para los efectos jurídicos. Pero hay una diferencia entre los hijos de crianza y los hijos que se adoptan. La adopción es otro fenómeno diferente que tiene unas condiciones jurídicas y que tiene también unas anotaciones en ese registro civil de ser justamente un hijo adoptivo, un hijo que se adoptó. Estamos en un trabajo académico para compartirlo con ustedes en un lenguaje sumamente sencillo y se trata de diferenciar ese aspecto del registro civil. El registro civil anota todo lo que pasa con un ser humano desde el momento en que nace. Y al nacer se registran los padres, si están los dos, el padre y la madre biológicos o que quisieron participar de ese registro, de esa anotación de ese registro civil como padres. Porque puede que una prueba de ADN diga que no lo son, pero que tuvieron la voluntad de hacerlo y que así lo registran. Sin embargo, saber que en ese mismo pueden haber anotaciones, ¿no? Entonces mira que ahí va a haber esa anotación en el registro civil, sí, porque es tu historia. Desde que por naces, ejemplo, que haya una impugnación de la paternidad por una prueba de ADN, también se modifica y se va a hacer la anotación correspondiente en ese registro civil de nacimiento. Ahora bien, vamos a pasar con el tema de los hijos adoptivos, doctora. ¿Cuándo se adopta un hijo? ¿Y cómo aparece su registro civil? Listo. Yo, pues, voy a hablar rápidamente de eso porque creo que el tema puntual de hijos de crianza es demasiado amplio. Sí, y es muy amplio porque en realidad yo decía, yo como inicio, esto está como muy largo y no va a haber mucho tiempo. Yo creo que van a poder haber dos sesiones porque en realidad la situación, primero, es socialmente que podemos llegar a resolver con esta legislación, ¿sí? Y entre entonces los adoptivos y los hijos de crianza, hay situaciones que la ley protege diferentes, porque primero, y lo voy a hablar en ejemplo, para que pueda ser mucho más fácil, poder decir, es una persona, es un menor de edad, entonces el Estado tiene que protegerle esos derechos y tiene que velar para que la familia que lo quiera recibir en su seno cumpla con unos requisitos establecidos por ley, perdón, por ley, para poder el Estado decirle, mira, yo te voy a entregar a este niño. Entonces yo creería que es un acto diferente, porque aquí hay una persona, no hay un laxo de amor, no hay un laxo de convivencia, sino es un acto en el cual
tú entras en un punto, ¿no? Porque pues cuando no existía esta legislación, usted podía tener un hijo o un reconocimiento y poder empezar a partir de poder hacer este acto jurídico. Yo voy a ser muy específica en un punto. Correcto, es el acto jurídico de la adopción, es la materialización de la voluntad de un Claro, entorno familiar que de adopta una a ese hijo familia. No, y lo registra como tal. es que Ahora tiene que nosotros ser la familia. estamos concentrados en esta transmisión, es para hablar de un fenómeno distinto, de los hijos biológicos y adoptivos. Pero Esos eso es están muy bueno, eso es en muy un bueno paquete. porque en mi experiencia, ¿qué sucedía? Las personas eran reconocidas y en el tema, en el tema de derechos y con ese reconocimiento podían ir a decir, yo quiero adoptar a esta persona. Un ejemplo, una persona con limitación auditiva, con que sea jurídicamente protegido. Entonces el Estado pasaba a decir, usted puede adoptarlo, usted puede también proponerse para adoptarlo para que él pueda recibir los derechos. Entonces, en el día, antes de existir esta legislación, pues ese era uno de los medios para poder llegar a tener ese reconocimiento como hijo adoptivo. Digamos, una persona con limitaciones, con una limitación, no sé, del lenguaje, cognitiva, sí. Entonces, estas personas, pues el Estado había que protegerlas y esos eran los medios. Entonces, ¿qué se utilizaba? Este acto y este procedimiento, porque en realidad era un medio para poder resolver la problemática que con esta legislación ya se tiene y se tiene determinada, ¿sí? Entonces es importante que tocase ese tema, porque los litigantes, los abogados litigantes saben a qué me estoy refiriendo, porque ese era el modo expedito para poder buscar ese derecho de ese menor que necesitaba la protección de esa persona que manifiesta y decía, yo quiero apoyar a esta persona. Yo tengo un ejemplo, una profesora, yo tengo mi pensión, pero no solamente es que tenga la pensión, pero necesito brindarle la salud. Tengo una salud diferente a la que usualmente se tiene un colombiano que no tenga, digamos, el CIPEN. Yo puedo tenerle y mejorarle un estatus. Miren qué diferencia y qué existía como esa discriminación, porque, oiga, yo puedo tener un seno digamos, de una familia estrato 3, pero yo no le puedo dar derechos a mi hijo y tengo que obligarme a un estrato 1, entonces, en salud, estoy hablando en el tema de salud. Entonces, este es el avance que se tiene porque en realidad aquí lo que quiere es proteger la familia en todo momento y qué importante se tiene esto porque pues el Estado colombiano parte de que la familia es el núcleo principal y fundamental de existencia de la naturaleza de todos. Fíjate, doctora Alejandra, que a mí me llamó mucho la atención de esta ley que tiene una aplicación amplia y diversa. Amplia porque cobija diferentes esferas de la vida social. Tiene que ver con que al hacerse ese reconocimiento del estado civil de los hijos de crianza, automáticamente esos hijos de crianza pasan a tener los derechos en las sucesiones de quienes fueron sus padres adoptivos, de sus padres que los criaron, pasan a tener derechos en los temas de salud. Alita, ese es el avance que tiene esa legislación y que en las altas cortes ellos, como ellos manifestaban y decían, yo no tengo las facultades porque ¿qué sucede? Ya hay unos, ya en la sucesión, y si hablamos de ese tema, ya es patrimonial, hablemoslo así, cuando la persona fallece pasa a ser una sucesión testamentada, hablemoslo así, que haya un testamento o que haya... O intestada, porque ¿sí? o sea, una persona muere de repente y su patrimonio está a nombre propio, en cabeza suya. Entonces, en su momento de la muerte hay que hacer una sucesión. ¿Quiénes eran los anteriores legítimos herederos? Pues los hijos, la cónyuge, los hijos que estuvieran reconocidos, que tuvieran ese registro civil de nacimiento. Pero el hijo de crianza, ¿dónde estaba?
Doctora, ¿dónde quedaba nuestro hijo de crianza? Entonces, mire que ese era un desafío que se tenía porque ellas decían, yo no, nosotros no podemos y en esa situación ya no podemos continuar legislando, no podemos continuar constitucionalmente reconociendo derechos porque una cosa es los derechos constitucionalísimos que son la vida, la Pero salud, la nos quedaba pensión. por fuera, doctora. El Sí, hijo de total. crianza quedaba por fuera de No, la es sucesión. que Podía haber sido criado no, exactamente igual con los hijos que están reconocidos en el registro civil bueno, a menos que ellos y no voluntariamente tenían hayan querido. participación. Pero eso no existe porque, pues, desgraciadamente, en nuestra experiencia, y yo sé que hay muchos abogados dicen, eso no sucede, eso sucede en el mundo imaginario de Alicia en el País de las Maravillas. Pero entonces, ¿qué es la situación? Poder, primero, yo creo que esto que vos estás hablando es un desafío para destruir una problemática familiar que yo lo llamo que lleva a ser social, ¿sí? Porque socialmente ellos no tenían esa adquirincia de derechos. Es decir, nosotros como abogados, vos y yo ya entramos a la tónica legislativa que es primero promocionar que existe una herramienta para que cualquier colombiano que desee voluntariamente, mire que aquí esto es potestativo, es decir, aquí no se puede obligar. Entonces, primero, partiéndolo, entonces entra a que nosotros, primero, somos los promotores de estas legislaciones, de esas actualizaciones, y que también la gente se entere de que acá hay dos situaciones, no solamente el que reconoce, sino que también el que también dice es que él es mi padre de crianza y yo lo quiero reconocer. Yo quiero, porque es que yo tengo un estatus y él me apoyó, o sea, ahí cambian las situaciones, porque la evolución de la vida y de los padres, ¿cuál es? Cuando están chiquitos, tú los proteges y los guardas, pero se supone que vas creciendo y él va envejeciendo y va poniéndose más adultico, no lo llamamos envejeciendo, sino que se va poniendo muy adultico porque nosotros queremos que nuestros padres sean eternos, ¿cierto? Entonces, bueno, mi madre. Entonces, en esa situación, pues llevamos a decir que así como él también tiene obligaciones, él tuvo obligaciones, yo también tengo deberes y obligaciones. Mire qué tan importante poder tener esa situación. Y que en realidad, al obligarse, cambia no solamente el estado del que lo reconoce voluntariamente, porque hablemoslo así, es de la voluntad. Entonces hablemoslo de la solidaridad, porque es que esta es una norma que en realidad solidariamente yo te apoyo, ¿sí? Entonces yo estoy acá porque tú eres de mi seno, de mi familia, tú te criaste, entonces solidariamente yo quiero brindarte esas condiciones que yo por mis años tengo, un profesor, un policía, sí, entonces yo quiero ser bondadoso, yo quiero compartir, yo no solamente quiero que una parte de mi familia lo tenga, sino que también todos. Entonces, mire que aquí hablamos primero de lazos familiares, de solidaridad, de responsabilidad, de deberes, de hacer, o sea, de un número de situaciones de la familia que es una familia actualizada, hablemoslo así, 2024, donde pueden hacer de dos mujeres, una niña, puede surtir una situación porque es que estamos, y ese es el derecho, y esos son los avances que tenemos en estos momentos y que nosotros como abogados también tenemos que entender esa concepción de la figura familiar y que eso es un desafío que tenemos en estos momentos nosotros, hablemoslo así, los litigantes que Doctora, estamos en esta situación. doctora Alejandra, deme un segundito que tengo que tener un momento, un espacito para saludar a los amigos, seguidores, a todas las personas que están participando activamente. Tenemos acá una invitada súper especial, es la doctora Laura Pinzón, que nos formula una pregunta sobre el futuro de la otra pareja. ¿Qué derechos y deberes tiene este nuevo padre? Bueno, ya creo que lo ha mencionado la doctora Alejandra, pero para concretar, por ejemplo, vamos aquí a apoyarnos y ilustrar un fenómeno real. Una chica tiene su hijo muy joven con su novio, con su pareja del momento,
hacen ambos el registro civil de nacimiento, pero siendo muy jóvenes, entonces el padre y la madre de esta criatura que viene al mundo y viene con los derechos que se le van a otorgar por ese estado civil, ese reconocimiento de su padre y su madre. Sin embargo, pues como es la costumbre, la madre tiene la custodia de este bebé y se va con él. Pasan los años y esta madre puede decidir cambiar su preferencia sexual. Y ahora ya no quiere ser heterosexual, sino que se transforma y se convierte en una mujer lesbiana. En esta nueva relación con su nueva compañera inicia el vínculo, que es acá la esencia. Nuestro punto en esta legislación es ese vínculo, es ese amor, es esa relación que se crea con el paso del tiempo. Y pasan más de 5 años, porque así lo establece la ley, en una convivencia donde hay amor, protección, lazos de solidaridad, de respeto y de apoyo mutuo. Esta niña crece dentro de este nuevo hogar con sus nuevas 2 madres, las entiende, las comprende, las ama y se genera este vínculo. Pasa el tiempo y entonces esta niña tendría derechos adquiridos a partir de este fenómeno fáctico con el reconocimiento de su nuevo estado civil, que no afecta ni modifica, primero, que fuera hija del padre que realmente le dio la vida en el sentido biológico, pero con el cual no ha tenido relación ni convivencia ni Aquí creo que es muy importante y tampoco cambia su apellido. No, es que aquí importante es definir, o sea, mira que no nos podemos ir a los extremos. Es decir, nosotros no podemos pretender dar derechos y quitarle derechos a las personas que ya lo tienen y que lo adquirieron. Voy a poner un ejemplo. El padre es responsable, el padre ha sido permanentemente en su educación, ha cumplido con sus obligaciones como padre, ha estado ahí, entonces se rompería totalmente la existencia de poder decir, tengo esos lapsos de poder tener poder pensar en un hijo de crianza, pues porque en realidad ha tenido permanencia y custodia, ha cumplido, mira, aquí está en el artículo 6, dice, es muy importante hablar, evidencia es de una relación inexistente y precaria con sus padres biológicos o de la muerte de estos. Entonces, aquí hay una exigencia, un requisito legal que nos impone y es que haya la inexistencia de una relación precaria con el progenitor o con el padre biológico. Entonces, hablemoslo. Si nosotros somos, porque entonces ahí yo entraría a decir, y entonces el derecho que tiene ese padre desde el inicio, cuando ha sido un buen padre, cuando ha sido permanente, ha estado no solamente cumpliendo económicamente, sino que ha cumplido como el rol social familiar que dice, yo lo asisto, yo voy, yo estoy con él con vacaciones. Entonces, mire que no hay una ausencia de que no exista un padre, porque esa es la situación y ese es el escenario cuando se crea ese lapso continuo, es que puede no estar, pero si hay una, mira, aquí en el artículo número 6, y creo que es una de las preguntas que también que se va a responder, es evidencia de una relación inexistente o precaria con sus padres biológicos o de la muerte de estos, y demostración de acogida de los presuntos hijos de crianza como si fueran sus hijos consanguíneos a través de esfuerzos laxos de solidaridad, afecto y respeto. Sometimiento de sus necesidades durante un periodo de tiempo no menor a 5 años. Es decir, aquí la norma me está hablando primero de una inexistente relación. No existe relación de padre o madre. O sea, aquí hay una ausencia de su padre, no existe. O sea, no es el arrebato, no es la forma legal de arrebatarle el derecho a quien legítimamente lo tiene y lo ejerce, sino es la forma de reconocer un vínculo civil para quien ha ejercido de manera activa esa paternidad o maternidad en el espacio que le permitió el anterior que dejó vacío. O sea, el espacio que otro dejó vacío puede ser llenado o suplido por un fenómeno fáctico de ejercicio del amor, del cariño, del lazo de la solidaridad que genera este nuevo vínculo que hoy es reconocido por la ley, sin menospreciar
pues que haya una existencia de un derecho mejor o más privilegiado cuando ese derecho se está ejerciendo de manera activa. O sea, padres activos que ejercen su paternidad activa no corren No se riesgo de asusten, ser porque sustituidos por el padre ese es un o por el susto, nuevo vínculo familiar. ese es un susto que se tiene, entonces van a decir, digamos, a mí me han preguntado, oye María Alejandra, entonces yo estoy separado y entonces rehace su vida y entonces si hace su familia y entonces mi hija, porque ese es como que, ¿y aquí qué? No, 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 no se preocupe, no se preocupen, que usted, si usted cumple con eso, con sus derechos y obligaciones, o sea, usted tiene derechos, tiene obligaciones, tiene deberes, y si usted cumple con ellos, nunca vaya a pensar que esto es una posibilidad, ¿sí? Porque ahí partiéndolo, mire que la norma es muy clara, dice una relación precaria, Precaria o sea, o inexistente. inexistente, o sea, me habla de inexistencia y me habla de precaria, es decir, no hay una conectividad entre el padre, nunca ha permanecido, nunca se ha visto, nunca ha querido, nunca ha estado. Entonces, esta ley es para una situación de esta, porque, digamos, yo siempre hablo de los mitos y leyendas de las leyes, ¿no? Entonces, en las leyes y mitos de leyendas puede suceder y pensar esa situación. No, no, no. Esto no es para todo el mundo. Partámoslo aquí a nuestros amigos y doctores y compañeros que nos están mirando esta transmisión. Aquí hay que cumplirse con unos requisitos establecidos y que la norma es muy clara y creo que los dejó muy taxativos al momento de hablar. Mire lo que estamos Bueno, hablando. doctora, ¿te parece si vamos a anunciar esos requisitos que se exigen? Pero antes, hacemos un saludito, por favor. O sea, nos preparamos para contestar qué requisitos se exige para que exista este reconocimiento del Estado civil. Y antes vamos a saludar, aquí me saludan desde Pasto Nariño, muchas gracias, un saludo muy especial, doctora Alita, desde Pasto Nariño, muchas gracias por ese saludo. Nos preguntan que si es para niño y es para adulto, también es para adultos, o sea, es para niños y adultos que han sido acogidos en el seno de una familia, no hay distinción si es menor o mayor de edad. Grandes señoras, verdaderas damas, muchas gracias. Un saludo muy especial mira, aquí nos están saludando. Bueno, son muchos. Sin tapujos jurídicos, excelente tema. Muchas gracias por tu valioso comentario. Germán, doctoras, ¿cuáles serían los medios de prueba para demostrarlo ante el juez? Ya vamos a ver, es nuestro siguiente punto. Ahorita la doctora se está preparando para resolver los requisitos. Bueno, muchas gracias a todos nuestros amigos y seguidores. Estamos viendo que están muy activos y que este tema les ha interesado y por eso están muy curiosos en conocer más. Entonces, doctora. Listo. Yo aquí voy a hablar de requisitos y voy a hablar cómo un ciudadano dice, Alita, yo tengo un amigo que tiene esa situación y usted no sabe los inconvenientes que ha tenido. Bueno, porque yo sé que cuando esto se promocione y nosotros los abogados somos los que promocionamos las leyes. Sí, mire, voy a hacer un paréntesis. Yo vengo trabajando desde el 2016 una legislación de insolvencia y usted a muchos lugares llega y usted dice, le dice a la persona, yo no sabía que eso existía. ¿Cómo nosotros no sabemos? Entonces hay muchos colombianos que están desinformados. Y los que nos están viendo acá, nosotros los abogados también tenemos que promover esas legislaciones que socialmente ayudan a la familia a constituirse y a vivir mejor, porque eso es lo que se quiere. Doctora, es que esta es nuestra labor social, por eso este canal y esta comunidad ya ha sido creada y tiene este liderazgo, porque somos un espacio en el que se permite compartir y difundir en una forma pública, gratuita, las novedades legislativas. Y esta es una súper novedad legislativa. Es muy reciente, estábamos en mora de implementar un modelo legislativo que obligara a las autoridades a tener los reconocimientos de los hijos de crianza y de este tipo de familias para beneficio pues de estos nuevos modelos sociales. Como bien lo ha explicado la doctora Alejandra, el derecho tiene un gran desafío que es estar
acompasado y al ritmo de los fenómenos sociales. Y nuestra sociedad ha cambiado y dentro de la sociedad pues la familia también ha cambiado. Doctora, vamos entonces, ¿cuáles son los requisitos? Voy a hablar antes de hablar del procedimiento, de los requisitos, voy a hablar del procedimiento donde nosotros podemos, o el colombiano que voluntariamente quiere acceder a esto. Y mire que cuando yo empezamos a analizar, yo guardaba la esperanza que el legislador le diera la posibilidad a los centros de conciliación para poder manejar estos servicios o esta posibilidad de reconocimiento, porque nosotros también tenemos ciertas facultades entregadas. Y aquí nos limitó y fue muy claro cuando me dice: el procedimiento se hace la declaración y reconocimiento como hijo de crianza cuando se tramita ante el juez de familia, notario, del domicilio donde pretende reconocer al hijo de crianza. Es decir, me deja muy claro que aquí solo hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. O el juez en jurisdicción voluntaria o el notario. Es correcto. Aquí está muy clarito. La notaría es la que hace la escritura pública porque se obedece. Y para hablar muy rápido eso, para que todos comprendan. Entonces, usted puede acceder a esto desde la notaría de su casa o de usted donde viva. Si no hay notaría, usted puede irse al que preste posiblemente, digamos, la tarea de notaría, pero yo creo que en Colombia, en gran parte de los municipios, ya se encuentra notaría y lo puede acceder ahí. Entonces, mire, eso es muy importante porque primero la norma accedió a que cualquier ciudadano se le fuera muy fácil poder hacer esta situación y este reconocimiento. Es decir, no hay una imposibilidad de que cuando se haga voluntaria por las partes, obviamente yo siempre lo que manifiesto es, si lo hacen a través de una persona que les apoye entre esa no solamente en llegar a la notaría, sino que usted se organice totalmente, porque obviamente usted tiene que hacer un procedimiento, porque no es solamente reconocerlo, sino que usted tiene que también probarlo. Aquí entonces hablamos no solamente de la competencia, hablemoslo así, le dio la competencia a las notarías y a los jueces de familia. Listo. Segundo, me voy sobre los requisitos que los voy a leer pues rápidamente porque es puntual y dice: primero, registro de nacimiento que permita constatar la identidad de los padres biológicos y si no han fallecido. Es decir, aquí ya el legislador me está diciendo, váyase al registro civil. Entonces hablamos del estado civil, ¿sí? Entonces, o si no existe padre o madre, de una vez tiene que haber en la observación, y por eso era tan puntual explicarles a nuestros oyentes o amiguitos que nos están viendo qué es el estado civil, porque aquí siempre se atiende pues a esta situación. Lo que hablamos de la evidencia de una relación inexistente o precaria con sus padres biológicos o de la muerte de esto. ¿Usted cómo prueba esto? Pues con el registro de difunción de la persona que murió, de mi padre que falleció. Mire que aquí entonces el registro civil empieza a ser una prueba, un pilar fundamental para poder usted entrar a probar esta situación. Demostración de acogida de los presuntos hijos de crianza como si fueran sus hijos consanguíneos. Es decir, aquí no puede haber ninguna discriminación, que es que porque usted es mi hijo de crianza y el otro el hijo biológico. Y por eso aquí todos son iguales y tienen que tener el mismo tratamiento. Porque pues a veces en la sociedad tú quieres excluir a mi hijo le quiero dar la Universidad del Rosario, pero a mi otro hijito que es de mi pareja le quiero dar la Universidad de la Vuelta a la Casa. ¿Sí? Entonces, mire que aquí estamos hablando de igualdad de posibilidades, porque aquí estamos hablando de que socialmente la familia se adapta también al rasgo económico. Y dice, de fuertes lazos de solidaridad, afecto y respeto, y sostenimiento de sus necesidades durante un periodo de tiempo no menor a 5 años. Cuando la norma se habla de sostenimiento de sus necesidades, me voy a la Corte Constitucional y dice, es que tiene que probarse que usted
económicamente es la persona que lo provee, que hay ese amparo que usted cumple esa función como padre, decir, yo te amparo, solidariamente te respondo, te acojo a mi seno y yo te ayudo económicamente, ¿sí? Esa es como una de las fuertes, digamos, medios de prueba de decir, este es mi hijo, porque es que, ¿cómo probarlo? Sí, ahorita tú puedes probarlo muy fácil, nomás con las facturas todo te llega, todo está transcribido por la DIAN, o sea, eso ya no hay una situación de que es que ya no tengo nada, no, eso es del abogado que usted constituya y lo haga. Dice, declaraciones de los presuntos hijos de crianza y de los otros familiares, personas cercanas, incluyendo los padres biológicos, si lo hubiese. Entonces, mire aquí la norma me dice, el hijo, el padre biológico que dice, yo a este muchacho yo nunca lo reconocí, tuvo una relación precaria. El hijo va y dice, mira, tú eres mi padre, necesito que reconozcas esta situación, porque tú nunca actuaste como mi padre, o sea, usted me registró, pero usted no lo volvió a ver. Y él puede decir voluntariamente, yo renuncio a ello. Mire que aquí es muy bonito porque me dice, declaración de los presuntos hijos de crianza y de otros familiares o de personas cercanas, incluyendo de los padres biológicos, si lo hubiese. Les da la posibilidad de que los mismos padres biológicos declaren esa situación y den fe de eso. Entonces yo creo que eso es una prueba bastante importante para poder decir, usted, pues hablemoslo como me gusta, porque pues trato de ser muy que puedan acceder, pero en realidad pues es una situación que la persona biológico sabe que nunca proveyó, nunca hizo ese rol socialmente hablándolo así, nunca fue ese padre que lo protegió. Pues ahorita en estos momentos, si hay una persona que lo está haciendo y está cumpliendo con ese rol, usted también tiene que ser consciente de que usted no ha cumplido y que su hijo ya ve a otra persona que tiene esa figura de padre y usted debe de al menos apoyarlo y ayudarlo en este momento. Creería que es muy, muy bueno ese tema de solidaridad, porque no solamente se hace para el tema del núcleo familiar, sino para las personas que también están ahí alrededor, porque nosotros también la persona también tiene que aceptar que si no ha cumplido con ese rol y hay otra persona que lo quiere hacer y que quiere reconocer y que es para beneficio de esa persona que nunca lo valoró, entonces yo creería que también tenemos que hacer esa promoción, porque esa es una situación que tampoco puede cerrarse a la que las personas puedan hacerlo. Listo, dice, el otorgamiento de la custodia de manera provisional si se trata de un menor de edad. Entonces mire que estos son situaciones que te van probando a ti la permanencia y convivencia y tenencia, hablemoslo así, de que has convivido con ese menor y que cumples situaciones legales como la custodia, conceptos de psicólogos. Entonces, aquí hablamos de que tiene que haber un reconocimiento, una persona, un experto que brinde también quién es el menor, o la persona dice quién es mi familia, cómo está constituida su familia, porque si hablamos de un menor de edad, pues es muy diferente a lo que hablemos posiblemente ya con alguien que sea mayor de edad. Entonces, aquí se establece y se prevalece es el bien fundamental de ese menor, de la protección de esos derechos que también él tiene y que él es protegido socialmente y el Estado lo quiere proteger en todo momento, porque el menor es el pilar fundamental de esta legislación, el menor, prácticamente, porque, mire, si nosotros hacemos comparativos en la investigación, siempre se hablaba de hacer la protección al derecho del menor. Entonces, de ahí partió toda esta situación. Hablamos de informes del bienestar familiar, de las comisarías de familia, personerías, donde se encuentran como delegados de familia a partir de visitas de campo, si se tratara de menores de edad. Mire, que aquí nos está reglamentando cómo es la situación para usted llegar a reconocer ese hijo de crianza. Entonces, tiene que haber un comportamiento primero probatorio y la persona no puede dejarse... vos sabés que a mí me gusta hablarlo así para que todos lo entendamos, vos sabés que ante la ley las personas quieren beneficiarse de la situación y tienen que tener muy claro que esto es algo
que en el derecho se tiene que constituir y que hay unas pruebas que son taxativas, o sea, es decir, la persona que en estos momentos nos está viendo o que en futuro vaya a escuchar esto, tiene que tener muy claro que usted debe de cumplir sí o sí con estos requisitos. Si hay uno que le falte, usted no puede acceder, porque en realidad son derechos que se adquieren por el tiempo, hablemoslo así, y por... Doctora, para hacerlo un poquito más sencillo, si me lo permite, quisiera complementar eso con el artículo del Código Civil que de alguna manera es la génesis también de esta situación, de este Yo creo reconocimiento que del ya registro vamos a civil. terminar. Aquí está, la menor a Perfecto. 5 años, que es puntual, el principio de igualdad y la independencia económica, que ya lo mencioné, ya prácticamente pues es eso, es totalmente importante la dependencia económica que se tiene del padre de crianza y el menor o la persona Pero que va a... básicamente su desarrollo, o sea, la aplicación de estos requisitos tiene la génesis en el artículo del Código Civil que es tiempo, trato y fama. Básicamente, a partir de estas tres condiciones se desarrollan los requisitos subsiguientes. El tiempo, mínimo 5 años de una convivencia. El trato, que esté un trato de un núcleo familiar El constituido padre. y que haya un amor, unos vínculos de solidaridad, de apoyo y que eso que está en el seno de la familia se pueda legitimar y probar con cualquier medio de prueba, que era pues dependiente económicamente, que pagaba sus estudios, que no solamente cubría la parte económica, sino también la parte moral y afectiva que tiene que ver con este trato. Y el tercer requisito es la fama. Quiere decir que esto sea notorio, que tenga una evidencia que trascienda a la sociedad, a los demás miembros de la familia y a ese entorno social que permita que esa fama sea conocida por más personas. Pero acá lo más interesante es que la ley prevé algo adicional y es una relación precaria y ausente con el padre biológico. O sea que padres no se preocupen, aquí no va a haber una situación porque a mí me han preguntado muchas veces cuando yo empecé a hablar y siempre digo, nosotros hicimos, porque lo hablo del grupo de la maestría, hicimos la investigación, entonces no quiere decir que a ti te vayan a tener a privar de esta posibilidad. Y mira que ya hablando, digamos, hablamos de los requisitos de la competencia, hablamos de todo lo que es la forma y estructura de la legislación. Primero, me gustaría hablar un punto muy importante para esas personas que tienen familiares y que esto se ha convertido en una discusión jurídica, el poder, cuando esos familiares esos hijos tienen, digamos, personas retenidas de la libertad, eso es una de las situaciones también se ve, si no, porque ¿qué sucedía? Pueden solamente tener visitas lo que están registrados como padres, como hijos, y usted en el registro civil. Solamente pueden recibir esas visitas. Entonces, si usted es excluyente de esta situación, pues eso es algo no, esto es una situación que ya socialmente eliminaría porque estos hijos de crianza ya podrían acceder a ese régimen, digamos, penitenciario que es tan puntual, tan determinante, tan Excluyente. excluyente de toda posibilidad. Entonces, vos sos experta en el tema penal, aquí ya tenemos Pues a mí eso fue lo que más me gustó. Mira, cuando llegué al punto de la ley en donde dice, también los hijos de crianza también podrán aplicar a los mismos derechos que tienen los reconocidos en el Código Penitenciario y Carcelario, en el artículo 112A, establece el derecho a las visitas para las personas privadas de la libertad. Y claro, una persona puede estar privada de la libertad y tener derecho a que sea visitado por su querido hijo de crianza, porque tiene ese vínculo, porque también hace ya parte de basta esa con la situación y el relación. dolor, ya basta con la situación y el dolor que está viviendo independientemente, porque no somos nadie para venir a juzgar, no importa, pero usted no deja de ser humano.
¿sí? O sea, usted no pierde la posibilidad de ese humano, no pierde esa posibilidad de decir, hasta que no voy a poder nunca recibir la visita de mi hijo, de mi padre. O sea, esa es la situación y el escenario, y esto creo que es un desafío que se tenía y un avance hermosísimo para esas personas que tenían ese duelo, esa tortura. Yo creo que en el tema penal, y lo desconozco, pero oiga, nosotros primero, el núcleo fundamental es la familia, pero también entendamos que independientemente de nuestros actos o nuestros comportamientos, eh, tenemos algo, y yo siempre ya lo digo de manera personal, la familia es lo más sagrado que nosotros tenemos. La familia es ese amor, ese amparo, esa protección que tenemos ante el mundo. ¿Y por qué yo, si la persona hizo alguna situación, me la van a limitar? Entonces eso creo que es una ganancia muy importante, porque siempre tenían que ir un desgaste constitucional para poder acceder a este derecho, y yo creo que miles de personas que nos van a ver ya no tengan, eso ya no va a ser un conflicto. Creo que entonces, hablando de lo de conflicto de los medios de la conciliación el pronunciamiento, creo que esto va a resolver de raíz, hablemoslo así, una problemática que muchas familias colombianas tenían ante este derecho. Sí, yo también lo sentí con mucho, como un avance muy importante y con mucha alegría que tuvieran en cuenta este punto, y es el reconocimiento también para las visitas de los niños, niñas y adolescentes que fueron incorporadas con el artículo 74 de la ley 1709 del 2014. Y es que las personas privadas de la libertad, no importa si están en fase de indagación, en medida de protección, en medida de cautelar, o si se encuentran ya condenadas, no es indiferente, tienen derecho pues a recibir las visitas de los niños, niñas, adolescentes que sean familiares en primer grado de consanguinidad primero civil. Entonces, aquí, eso decía nuestro código carcelario y penitenciario, pero ahora se le adiciona también ese derecho a los hijos de crianza. Yo creo que hay muchas personas que están muy felices por esta situación, porque en realidad eso es algo que ya se tenía, y que era como, se estaba desbordando, porque cuántas personas no están privadas en esta situación y cuántas personas no quieren acceder pues a esta posibilidad. Y yo creo que es un avance que se hizo para ser más rápido en problemáticas que van evolucionando las familias. Y Bueno, van doctora, también hay otro punto que yo creo que es menos sentimental, pero sí muy importante, muy trascendental, porque tiene que ver con el bolsillo. Y es que también los hijos de crianza podrán ingresar dentro de la declaración de renta para descontar los gastos de los padres de crianza de sus hijos de crianza. Este es un punto también, un avance muy importante que tiene que ver con el aspecto tributario. Y es muy importante porque, como lo decía ahorita, y que uno se ríe, porque antes, bueno, yo debía de estar muy chiquita, pero uno sí escuchaba y decía, no, es que cómo probamos que yo te doy alimento. Sí, pero ahorita ha evolucionado el derecho, y así como ha evolucionado el derecho, también ha evolucionado que si tú pagas el colegio, a ti te tiene que llegar sí o sí llegar factura electrónica. Tú no puedes evadir esa responsabilidad tributaria. ¿Cómo vas a esconder si vas a hacer mercado y ya de una vez te llega la factura? O sea, hay una serie de situaciones que se hace en esta situación, y pues eso es muy bueno, porque pues igual usted como probaba que usted pagaba la universidad, que usted hacía esos gastos que eran familiares, y que ya ahorita se van a poder entrar y poder hacer reducciones, y pues todo ese tema probatorio en el tema tributario, que es tan importante, y que yo siempre lo hablo. Tributar pues es lo que nos hace tener nuestros bienes protegidos, y nuestros derechos también. Entonces, si tú lo haces bien, pues no vas a tener ninguna dificultad, porque yo creería que nosotros los colombianos, y lo hablo así y siempre lo digo, usted le
ponga problemas con cualquiera, pero con la DIAN usted no entre en ninguna circunstancia de nada. Entonces, tiene todas las de perder. Mentira, mentira. No quiero entrar en esa situación, pero es algo que sí da temor. Entonces, creería que también es un alivio para poder demostrar y poder reducir esos pagos anuales que se hacen y que eso también pues ayuda a la familia, en realidad porque es un derecho, es un deber que usted tiene como ciudadano, pero que no podía demostrarlo y que en estos momentos sí lo tiene. Yo creería Bueno, que y doctora, nos quedan como dos beneficios más, creo yo. Uno que tiene que ver con la pensión o la sustitución de la pensión importantísimo. y el siguiente es el que tiene que ver con también el reconocimiento del duelo con, que son los días de ese duelo cuando hay un fallecimiento de un miembro cercano de la familia que tiene, pues que Lo establece laboral. el derecho laboral para que tenga pues una licencia para su duelo remunerada de 5 días. Eso es algo que, o sea, que tú dices, económicamente no se tenía ni siquiera en el presupuesto que se iba a legislar. Yo creo que, y tampoco tenía, pero o sea, la legislación tuvo un avance, no solamente pensar en lo que antes se tenía, o sea, en las dificultades que se tenían, porque pues si está, digamos, lo partimos, está el tema de salud, está el tema pensional, está el tema de familia, sí, en derecho, hablemoslo así. Él se fue más y ya empezó a hablar de temas laborales, de tema pensional. Entonces, esto es algo que beneficia y yo creería que, pues en mi experiencia, muchas personas, digamos, en la oficina o en el centro de conciliación, esta legislación le puede ayudar muchísimo a las personas que tienen esas limitaciones cognitivas, creería yo, y que en realidad tú quieres ayudarlas y quieres apoyarlos y que es como esa angustia, porque es que entra una angustia de usted poder decirle cómo voy a darle las terapias, si yo tengo esa posibilidad, ese derecho. Yo creería que esto es algo que es muy bondadoso para muchas personas que tienen esa discusión y que tienen esta situación y ese dolor permanente, porque pues en realidad es eso, empezando, digamos, yo lo hablo y lo tengo por experiencia porque tenemos una situación familiar con un primo que tiene digamos, cognitivamente hablándolo así, tiene una limitación y poder decir, es que ni voluntariamente pueda decir, puedo hablar, puedo hacer, puedo esto, y pues entre el derecho se vaya actualizando en las novedades para que sea más accesible. Mire, una notaría, yo no creo que haya un pueblo, o sea, bueno, yo he viajado mucho por Colombia, creo que conozco muchísimos pueblos, muchísimos lugares, muchísimos departamentos, me faltan muy poquitos para conocer, pero he trabajado en notarías y sé que el Estado colombiano ha tratado en lo máximo del escenario de poder establecer esa prestación del servicio, porque es un derecho que tenemos todos los colombianos en tener esa institución en el círculo más cercano, usted posible tenerlo. Entonces, mire que esto es muy bonito porque puede acceder cualquier ciudadano a esta posibilidad. Es decir, familias en estos momentos, no dejen que sus hijos, sus amados puedan perder esa posibilidad. Mientras que se tenga vida, mientras que usted tenga el suspiro de usted pueda respirar, vaya a una notaría, ya lo guían, busque un abogado que en realidad sepa, no se deje engañar tampoco. Mire que es muy importante esto porque en la ley 2220 de la conciliación nos habla de un conciliador especializado en el asunto. Y así me refiero entonces a abogados que se especialicen en asuntos y que no se dejen engañar porque es un procedimiento eficientemente creado para que usted rápidamente lo pueda tener ese derecho y que sea acogido por cualquier ciudadano que quiera acceder y tenga todos los requisitos para poder usted hacer ese reconocimiento de su hijo y los padres pues también poder hacer ese cambio de estilo de familia
y que en realidad lo que se quiere también es reconocer los avances que nosotros como tenemos como comunidades y que o sea, es incluyente a cualquier escenario de la familia y que eso lo que trata de garantizar son los derechos de todos los seres, de todos los colombianos y de la protección a la familia como un núcleo fundamental. Doctora Alejandra, esta ha sido una tarde muy valiosa y yo creo que ha permitido nutrir y alimentar a nuestros amigos y seguidores y en general a nuestra audiencia de información sobre este avance legislativo que es simplemente el reconocimiento de una realidad de miles de familias en nuestro país, una realidad de hijos de crianza, de personas que han alimentado y han nutrido nuestros escenarios familiares como padres, como abuelos de crianza, como hijos o nietos de crianza, que hacen parte de nuestro núcleo esencial, que es la familia. Doctora Alejandra, estamos muy agradecidos con su presencia, con la ilustración maravillosa que nos ha regalado. Yo creo que quedan muchos temas que queremos seguir abordando. Me encantaría tener una segunda oportunidad de conversar y de invitarla para que desarrolláramos esto que tiene que ver con la ley de apoyo y con los apoyos, porque usted nos ha dado pinceladas que maneja muy bien este concepto y cuál es esa forma adecuada para poder apoyar, bien sea a los adultos mayores o bien sea a las personas que tienen discapacidad o cualquier limitante para disponer de manera autónoma de sus bienes. Y ese es otro tema que es de mucho interés para las familias. En casi todas las familias colombianas, o sea, en casi todas, por no ser absoluta, es decir, que todas las familias tienen un miembro de su familia que está padeciendo una situación que le impide ejercer de manera autónoma sus derechos de libre disposición sobre sus bienes, o porque está enfermo, o porque tenga una limitación cognitiva, o porque tenga ya muchos años y entonces su edad le impida poder desarrollar libremente la disposición de sus bienes. ¿Qué le parece, doctora, este tema? Y si le gustaría compartir con esta maravillosa comunidad que hemos construido en estos años sobre la justicia y el derecho, estos valiosos conceptos que usted tiene. Sí, a mí me encanta personalmente cuando salió en el 2020, eso fue en la pandemia, en el 2020. Agosto del 2019. Agosto del 2019, pero se empezó a regir en el 2020. En el 2020, en septiembre o en agosto del año siguiente. Nosotros como directora del Centro de Conciliación, pues nos hicieron la capacitación del Ministerio de Justicia para poder, digamos, entrar en cumplimiento con lo establecido. Y es una legislación que pues en realidad cuando estaba organizando lo de la conferencia, yo dije, y entonces esas personas de la ley 1996 hacen la declaración de reconocer hijos de crianza, entonces, porque pues esa es una legislatura pues que también se hizo a base de derechos personalísimos. Yo creo que es algo que también es muy parecido al Estado, sí, o sea, no hay que comparar, pero es algo que solamente tú lo tienes, no puedes, digamos, tenerlo la familia, es personal. Entonces, los acuerdos de apoyo y directivas anticipadas, por supuesto, ese tema me encanta porque pues igual es una potestad que el legislador en su actualización, yo siempre lo digo como en esa modernización de la legislación, de no ser tan conservadores, da las facultades a esas personas que nunca pudieron ser escuchadas y que en esos momentos lo pueden hacer, y que es una situación que ya se está presentando porque ya son requisitos que se tienen las entidades, digamos, estatales, financieras, están obligando a tener ese acuerdo, esa acta de acuerdo de apoyo para usted poder hacer requisitos necesarios e indispensables y de actuaciones jurídicas. Entonces, por supuesto que estaré atenta pues a la fecha, los acompañaría, y es un tema muy hermoso porque se parte de la familia y es algo que nos ayuda a entender
que todo se va evolucionando y que van cambiando los derechos y que las personas también deben de ser escuchadas. Bueno, muchas gracias, doctora, pero ya quedó públicamente comprometida para hacer un próximo programa con nosotros y compartir sobre este fenómeno de la ley de apoyo. Doctora, por el día de hoy queremos darle mil gracias por compartir su tiempo, su valioso tiempo de un sábado por la tarde con una comunidad que le gusta la justicia y el derecho, que permanentemente quiere conocer más noticias, más publicaciones, que me demandan videos de todo, de sentencias, de leyes, de resoluciones, de disposiciones, y hacemos un esfuerzo grande para poder satisfacer y cubrir las novedades legislativas y jurisprudenciales que en Colombia son muchas, son muchísimas nuestras novedades. Hacemos un gran esfuerzo para poder compartir con esta comunidad pues, y mantenerlos actualizados. Y en las jornadas especiales como estos programas, tener invitados de tan altas condiciones como la doctora Alejandra Silva. Doctora Alejandra, muchas gracias por haber compartido con nosotros, muchas gracias por haber tenido esta maravillosa y buena disposición y compartir también su conocimiento y su intelecto. Mil y mil gracias, doctora Alejandra, y a todos los que nos acompañaron en esta jornada, también gracias por sus opiniones, por sus comentarios. Es excelente poder interactuar en estas transmisiones en vivo y poder leer tantas interacciones de nuestro público, de nuestra audiencia tan querida y tan de nuestro corazón. Muchísimas gracias y en una próxima oportunidad nuevamente con la doctora Alejandra para la ley de apoyo. Por supuesto, estaré encantada y cualquier situación saben que los estaremos apoyando y vamos a trabajar para promocionar todas las posibilidades y las legislaciones que en realidad ayudan al colombiano, que son estos del día a día, de la comunidad, de la familia y de lo más importante, de que las personas seamos felices. Porque mire que el Estado nos dice el amor, la solidaridad, pero aquí también la conclusión es que el núcleo fundamental sea feliz. Y eso es lo más importante para todos nosotros y en la vida, poder lograr la felicidad. Entonces, y en eso trabajamos y por supuesto que vamos a ser muy felices en promocionar y dar a conocer lo que aprendemos día a día y que los ciudadanos sientan que el Estado no solamente es un regulador de cumplimiento, sino que también, de cierta manera, da bondades y da legislaciones a la comunidad para que restablezcan términos de felicidad. Doctora Alejandra, 1.000.000 de besos, muchas gracias y a todos nuestros amigos y seguidores, gracias, gracias, gracias por seguirnos. Los invito muy especialmente a que le digan a un amigo, a un familiar que también nos siga, porque este es un espacio dedicado para ustedes, para construir la paz social a través de la información sobre la justicia y el derecho. Mil bendiciones.